Bien. Entonces vamos a avanzar hoy día, muchachos. Por el micrófono, por favor. Sí, Ingeniero, Bien. se ve. Gracias. Estás conectado, muchachos. Ahí tenemos las zapatas de medianería conectadas, 4 figuras. En cada figura está su vista en 3D y su elevación en 2D. En la primera figura podemos ver una zapata de medianería con una aislada, están conectadas con una viga del espesor de las zapatas. En realidad, menor espesor a zapatas, si se fijan en la elevación. En la figura B podemos ver la misma viga, pero de canto variable, porque las zapatas tienen diferente espesor. En la figura C observamos viga ya de mayor alto, ya no podemos hablar de espesor, sino de un canto, una viga de un canto considerable que une la zapata de medianería con la zapata aislada. Y en la figura D podemos observar que no hay zapata aislada, en realidad es un bloque de equilibrio. Zapata de medianería para evitar que ésta sufra también sentido antihorario. La que más se utiliza es la que aparece en la figura C. Ahí podemos ver que esta es una zapata de medianería unida a una aislada y en conjunto, como su título, como el título, zapatas de medianería conectadas, porque ambas están por una viga. Entonces, aquí observamos en la figura la elevación y la plata de esta zapata. Cuando utilizamos denominada zapata de medianería. Primero, en estructuras relativamente pequeñas, 2, 3, 4, 5, 6, máximo 7 niveles. Cuando tenemos un límite de propiedad al lado izquierdo, si se observa ahí dice límite de propiedad. Puede haber también límite de propiedad al lado derecho. Pueden ser 2 zapatas de medianería. O una tercera alternativa puede ser que no hay límite de propiedad y sean 2 aisladas conectadas por una viga. Entonces, hay esas 3 posibles alternativas. Límite al lado izquierdo, límite a ambos lados,
o sin límites. Entonces, aquí observamos las zapatas de medianía. Tiene dimensiones A1 y B1. La zapata tiene dimensión A2 y B2. Ambas están unidas por una viga de H mayúscula, en el H mayúscula. Tiene un ancho B. En espesores H1 y H2. Esto es perfecto porque una es una columna de borde, otra es una columna central de mayor carga que borde, y debido a es muy de la zapata aislada H2 sea mayor al espesor de la zapata de medianería H1. Tenemos las cargas de servicio P1 y P2 que cada columna transmite la función. Y L mayúscula, la luz entre ejes de columnas. Entonces, ¿cómo hacemos el diseño de una zapata de medianía conectada en nuestros proyectos, en el proyecto 2 en realidad? Bien, ya me prima C, la resistencia característica del hormigón. Otro dato, FY, el límite de fluencia del acero. Otro dato, Q sub A, la resistencia del suelo. Otro dato, P1 y P2, las cargas de servicio, columnas transmiten a la fundación. Último 2, o sea, las cargas últimas, son todas las combinaciones de carga de la columna 1 y de la columna 2. La sección y su diámetro de acero de las dos columnas, su diámetro o cantidad de acero de las dos columnas. Fíjense en la figura, hay dos columnas, su sección de las columnas y todo su acero. O sea, estas dos columnas tienen que estar diseñadas a nivel final, ¿ven? Antes de comenzar el diseño de la estación. Además, L, la luz entre los ejes de las dos columnas. Y otro dato, la ubicación del límite de propiedad. Al lado derecho o tal vez de propiedad, tenemos que determinar esa situación. Vamos. Lo primero que tenemos que hacer es el dimensionamiento en planta. Y diseñamos las plantas de las dos zapatas, de la zapata de medianería y de la zapata aislada.
De la zapata la diseñamos como hemos hecho en de medianería no conectada. El doble del menor, B1, aproximadamente. Que la resistencia visible del suelo es la carga sobre 2 veces B1 al cuadrado. Entonces B1 es cuadrada, B1 sobre 2 veces la resistencia del suelo. La ecuación 3.68. Como A1 es el doble de B1, entonces A1 es 2 veces la resistencia del suelo. Y calculamos la presión última A1, que va a ser la carga última mayorada, columna 1, dividida entre las dimensiones en planta, A1 por B sub 1. La zapata aislada. Asumimos el B sub 2, el lado menor. También se puede asumir el lado mayor. En este caso, entonces el lado mayor A sub 2 va a ser la carga de servicio en la columna 2 sobre B subsistencia en medio del suelo. La acción última en la zapata 2 va a ser la carga de servicio P, no, la carga última P subúltimo en la columna 2, menciones A 2 por B sub 2. Entonces, de esa forma, dicen de las dos fundaciones. Procedemos con el dimensionamiento en el. Acá debemos asumir, como son dos zapatas, debemos asumir el canto de las dos zapatas. La norma nos dice el mínimo canto para diseñar o para construir es de 15 centímetros. El cubrimiento mínimo 7.5 centímetros. Entonces asumimos un D sub 1, un canto útil. D sub 2, un canto útil para la zapata 2. Y podemos ver en nuestra figura, regresamos a nuestra figura, la viga que une las dos fundaciones. Tiene un ancho, ahí está, B mayúsculo. Tenemos que asumir este ancho. De tal forma que las dos columnas estén inmersas dentro de ese ancho. No vaya a ser que asuma un ancho y una de las columnas esté sobresaliendo la viga, ¿no? Entonces, solamente voy a realizar mi verificación de corte por flexión. No va a haber punzonamiento. Entonces, para la medianería Z1 y para la zapata aislada Z2. Para la de medianería, me hago un corte perpendicular a la viga. Observo el volado que va a ser A sub 1 menos B dividido entre 2. La presión por unidad de longitud en la dirección Y, en la zapata 1, que va a ser el Q1 último por B sub 1.
el esfuerzo de corte B1Y, que va a ser la presión Y por M menos D sub 1. Como este es un volado, invirtiendo el análisis, vamos a ver qué es un volado. Este volado va a producir un momento M1, es decir, que estáticamente va a ser igual a Q sub 1Y por M al cubo dividido. Por lo tanto, aquí el corte por flexión, B sub 1 va a ser el numerador, el esfuerzo de corte, dividido entre phi B sub 1 por D sub 1. Esa es la verificación de corte. Esta ecuación tiene que ser menor a la permisible, que es 0.53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Entonces, para la zapata aislada le hacemos también un corte perpendicular al eje de la viga. Y hacemos el mismo análisis. El volado N, A sub 2, unidad de longitud en la dirección Y, para la zapata 2, Q sub 2Y va a ser Q sub 2 último por el ancho B sub 2. El esfuerzo de corte a una distancia D será Q sub 2Y por N menos D sub 2. Entonces, la tensión de corte por flexión es disparador el esfuerzo de corte sobre phi por B sub 2 por B sub 2. Esa ecuación tendría que ser menor o igual al permisible o admisible 0.53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Entonces, los dos casos útiles que hemos asumido de 1 y de 2 tienen que verificar ambas situaciones. De 1 para la zapata de medianería y de sub 2 para la zapata aislada. Si no se cumple, entonces tenemos que asumir otro canto hasta que se cumpla esta situación. La otra alternativa es que igualemos estas dos ecuaciones y obtengamos dos cantos útiles mínimos. El representativo será el mayor de los dos. Por lo tanto, para las zapatas podemos tener diferentes espesores. El canto útil más el recubrimiento será el espesor, ya sea para la zapata 1 o para la zapata 2. Cálculo del refuerzo de acero en la zapata de medianería. Aquí también habrá que hacer el análisis para las dos. El acero principal va a ser perpendicular a la viga, o sea, al nervio que une las dos fundaciones. A, por eso, en dirección Y, A sub S1, Y. Y es la ecuación de segundo grado que hormigón en función del momento M1X. Este momento M1X lo hemos hallado, aquí está, en la verificación de corte por flexión. Es esa ecuación.
considerando que el A0 A sub S1Y mínimo por norma, 0.0018, 4200 sobre FY por B1 por H1, o 0.0014 por B1 por H1. Para la otra dirección, porque es un empasillado, el A0 A sub S1 en la dirección X, o sea, paralelo a la viga o al nervio, va a ser A0 mínimo, dadas por las dos ecuaciones que acabamos de mencionar. Luego de hacer este análisis, fíjense, para la zapata y para la zapata aislada, que es lo mismo, con el momento M2X, aquí estamos utilizando ese momento, M2X, lo hemos calculado aquí en la verificación de corte flexión. Y encontramos la sección desde de 0 en la zapata 2 para la dirección Y. Para la dirección X, a 0 mínimo. Luego, la verificación de adherencia y desarrollo está en el anexo C del texto. Y hacemos el análisis de esfuerzos en la viga, muchachos. Este es el análisis de esfuerzos en la viga. Ahora voy a analizar la viga en la dirección X. Tengo la presión del suelo en la base de las dos zapatas en la dirección Q sub 1, perdón, la dirección X, Q sub 1X y Q sub 2X. Aquí está, Q sub 1X va a ser el Q último en la zapata 1 por A1. El Q sub 2X va a ser Q último en la zapata 2 por A sub 2. Entonces, se forma una viga. Las columnas son como dos apoyos fijos, con dos cargas uniformes. Esto introducimos a un software, puede ser al SAP 2000, y el software nos va a proporcionar diagramas de momentos, de flectores y diagrama de corte. Los dos que nos van a servir para diseñar nuestra fundación. El diagrama de corte va a seguir la ecuación de la recta. En cambio, el diagrama de momentos flectores aquí podemos observar en el diagrama de corte a una distancia D de la cara de la columna, donde D es el canto de la viga. Tenemos que asumir aquí el canto de la viga. Este canto más el recubrimiento es el alto H mayúsculo. Entonces, a una distancia D de la cara de la columna hallamos el esfuerzo de
corte. Aquí está denominado como V sub D1. En el otro punto, a una distancia D, también hallamos el esfuerzo de corte V sub D2. Y en el otro lado, hallamos a una distancia D de la cara de la columna, el esfuerzo de corte, V sub D3. Entonces, 3 esfuerzos de corte vamos a hallar de este diagrama. Del diagrama de momentos flectores, identificamos 2 negativos, uno pequeño, M1 negativo pequeño, y M negativo máximo, M3, que va a ser mucho más grande. Aquí podemos observar en el gráfico. E identificamos un momento positivo máximo, justo donde el esfuerzo de corte se hace 0. Entonces, con estos valores del diagrama de corte, el diagrama de momentos flectores, entramos a diseñar nuestra viga. Ahí está el cálculo de esfuerzo de acero por flexión en la viga. Conociendo el momento, que en realidad son 3 momentos del diagrama, vamos a encontrar 3 esfuerzos de acero. Ahí tenemos la ecuación de segundo orden. Considerando que el acero mínimo, como ya es una viga, es 14 sobre FY por B por D. Si la resistencia característica es menor de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Si es mayor, ahí dice, entonces utilizamos como cuantía esta ecuación. 0.8 de la raíz cuadrada de F'C sobre luego, el cálculo del esfuerzo de acero por corte. Calculamos la tensión de corte por flexión en el numerador. Aquí está el esfuerzo de corte. Esta verificación tenemos que hacerlo 3 veces para los 3 esfuerzos de corte que salen del diagrama. Esos 3 valores vienen aquí al numerador de esta ecuación. Sobre phi por B por D, donde el permisible es 0,53 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Entonces, si la tensión de corte es menor al permisible, tenemos que colocar la mínima cantidad de estribos, porque quiere decir que la sección de hormigón puede contrarrestar sola al uso de corte de la viga. Mínima cantidad de estribos, phi de 8 cada de medios o phi de 8 cada 60 centímetros. Pero si esta tensión de corte es mayor al permisible, entonces hay que hacer un cálculo del esfuerzo adicional. Calcular separación de estribos, ahí está la ecuación 390. El área de los estribos, la ecuación 391, y habrá que diseñar estribos y separación de los mismos, cuando la tensión de corte es mayor al permisible. Y aquí observamos el detalle de armado de esta viga, de esta fundación. Observamos para el momento positivo en el eje superior, el refuerzo adicional. Para el momento negativo, para el pequeño en el lado izquierdo, ahí seguramente va a ser acero mínimo.
para el momento negativo máximo en el hecho inferior en el lado derecho. Ahí están los estribos que están con menor separación cerca a las columnas y con mayor separación en el centro del vano entre las dos columnas. Y observamos la pasilla de acero en las dos zapatas, perpendicular a la viga, que es la principal. Para las dos. Y paralelo a la viga, que es acero secundario, acero mínimo. Para los zapatos también. Ahí tenemos un corte de nuestra fundación. Ese es, muchachos, el diseño de la zapata de medianería conectada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ingeniero, ¿podría repetir lo de la distancia D en el análisis de esfuerzo de la viga, por favor? Es pues desde la cara de la columna una distancia D. Ahí hallamos el esfuerzo de corte. Oye, de la cara de la columna. Entonces, oye, De gracias. la cara de la columna. No es del eje, es de la cara de la columna. Inge, una consulta. Nuestra viga tiene que ser perpendicular siempre al lado largo de nuestra zapata. La viga perpendicular al lado largo. Claro, de la zapata de medianería, ¿no? Sí, porque Sí, yo, por ejemplo, estaba correcto. tratando de hacerlo con la B, pero no cumpliría. Entonces, sí o sí, siempre sería con el lado largo, ¿verdad? Claro, tenemos que respetar. En realidad el diseño es similar al de una zapata de medianería no conectada, ¿no ve? Sí. Bien, entonces continuamos. Aquí tenemos a la zapata de esquina. Esta es la zapata de esquina. En muchos planos van a encontrar esto. ¿Cuál es la característica principal? Hay dos límites de propiedad, fíjense en la planta. Estamos en la esquina del límite de propiedad y la columna está ahí, en ese punto. Entonces, estas zapatas generalmente son cuadradas. A mayúscula por A mayúscula, en planta. Y entonces, en esta zapata, si no está conectada, esto es un problema. Tendríamos que utilizar las tres conclusiones de Calavera para las dos direcciones. ¿No? Entonces, considerando esa situación, diseñamos esta zapata. ¿Qué datos necesitamos para esta zapata? Lo mismo que para la venería no conectada. Los mismos datos. La carga de servicio, la carga última de la columna que la columna transmite fundación, F'C, Fy, la resistencia admisible del suelo. La sección y refuerzos de la columna. Con toda esa información comenzamos a diseñar. El diseño es similar al de las zapatas de medianería conectada. Pero el dimensionamiento en planta, la diferencia es que aquí la
planta A será la raíz cuadrada de P sobre la resistencia admisible del suelo. Es la ecuación 392. La presión última va a ser la carga última de esta columna dividida entre el área de la fundación, que va a ser A cuadrado. Dimensionamiento en elevación, vamos a tener punzonamiento y corte por flexión. El punzonamiento es crítico en estas zapatas porque está en la esquina. El área crítica de punzonamiento está aquí con una línea punteada. Tiene dimensiones. Si la dimensión de la columna es A por B, será A más D medios en una dirección y B más D medios en la otra dirección. Entonces el área crítica será A más D medios por B más D medios. Y el perímetro crítico será la suma de estos dos lados. A más B más D. Entonces aquí están sus ecuaciones. El área crítica, ecuación 395. Perímetro crítico, ecuación 396. Entonces la tensión de corte por punzonamiento será la carga última que multiplica a el área, o sea, al cuadrado menos el área crítica, dividido entre phi, el perímetro crítico y el canto útil que hemos asumido. Se tiene que cumplir las tres ecuaciones. Generalmente la más considerable es la tercera, 1.1 de la raíz cuadrada de la resistencia característica del hormigón. Entonces, la tensión de corte por punzonamiento tendrá que ser menor o igual a esa ecuación. Se debe cumplir. Si no se cumple, habrá que aumentar canto y nuevamente la verificación. O igualar estas dos ecuaciones para hallar un canto útil mínimo. En la verificación de corte por flexión, ahí observamos ahora, vamos a tener dos cortes para la dirección X y para la dirección Y respectivamente. Y es lo mismo que para la zapata de medianería. Ahí están las ecuaciones. Para la dirección X, el volado M va a ser A menos minúscula, Q sub X va a ser el Q último por A, el esfuerzo de corte B sub X va a ser Q sub X por M menos D, el momento, porque es un volado, en la dirección Y va a ser Q sub X por M al cuadrado sobre 2, la tensión de corte por flexión va a ser en el numerador el esfuerzo de corte B sub X sobre phi A por D. Lo mismo para la otra dirección. Ahí está para las dos direcciones. Y se tendrá que cumplir que es menor o igual al valor permisible. Si no se cumple, aumentar canto útil. ¿Ven? Es lo mismo. Podemos hallar un espesor mínimo o el espesor de diseño, de cálculo o de diseño, que va a ser el canto útil más el recubrimiento. La transferencia de esfuerzos está en el anexo B. El cálculo del esfuerzo de acero por flexión, ahí está el acero en la dirección X, lo calculamos con el momento MY. Y este acero va a ser igual en las dos direcciones. Siempre y cuando sea zapata con columna cuadrada. Si la columna no es cuadrada, pues la diferencia va a ser mínima. El mayor de los dos podemos adoptar. Consideramos un acero mínimo, dadas por las cuantías 0.0018 y 0.0014. Las ecuaciones 3.98 habrá que utilizar. Y tenemos aquí el detalle de armado, los dos cortes en las dos direcciones, ahí está. Y la vista en planta, una parrilla para la zapata de medianería no, de esquina no conectada. Esta zapata no se utiliza en estructuras grandes, en estructuras pequeñas. 2, 3, 4, 5, máximo 6 niveles.
Esta misma fundación, la zapata de esquina, más adecuada sería si fuese conectada. Esta misma, porque esta es aislada. Esta es aislada. Pero esta misma, si digamos el suelo no es bueno o no cumplimos con que no hay una viga sobre el primer nivel, como dice Calavera, entonces la misma zapata de esquina, pero conectada, así como observamos en la figura. Y esto ya vamos a ver la próxima clase, muchachos. Hasta ahí. No quiero avanzar más porque es harto, ¿no? Preguntas. Ingeniero, disculpe, buenos días. Sí. ¿Cuándo debo usar conectadas y no conectadas? ¿Podría aclararme, por favor? Pero hemos dicho, pues, Calavera no ve que da 3 conclusiones. Si no podemos cumplir con esas conclusiones que nos ha dado Calavera, que hemos explicado y en clases anteriores, entonces habrá que usar una conectada. ¿No ve? Y una sin Voy a conectar, revisar. y una sin conectar cuando cumplimos exactamente al pie de la letra con lo que dice Calavera en sus 3 conclusiones que ha publicado, ¿no? Eso hemos explicado en la anterior clase. Bien a detalle hemos explicado. ¿Qué preguntas más tiene, muchachos? Pero pregúnteme, pues, de la clase que estamos viendo ahora, no de clases pasadas. El proyecto o el plano, perdón, el plano arquitectónico han recibido el miércoles y desde el miércoles ya está corriendo el plazo, 2 semanas, ¿no ve? Mi pregunta. Sí, sí. En el caso de tener 2 zapatas aisladas conectadas, ¿las conecto de los 2 lados o solo del lado A? ¿Cómo no entiendo? Pero a ver, si tienes 2 zapatos, ¿no ve? Aisladas Sí, y las conectas, claro, las puedes conectar, sí. desde los 2 lados, o sea, tanto del lado A como del lado B. Si son aisladas, sí. Ah, ok, está bien. Pero Gracias. si son de medianería, no. Tendrías que utilizar perpendicular al lado mayor, ¿no ve? Sí, está bien, gracias. Inge, quería hacer un comunicado aquí en el curso. ¿Alison? A ver, no veo tu nombre, un ratito. Voy a dejar de compartir esto. Ya no hay más preguntas, ¿no, muchachos? No hay. Ahora sí, Alison. Ya. Bueno, como usted sabe y como tal vez todos los del curso saben, nuestro compañero Weimar